Yo no quiero irme en el último viaje y no quiero que llegue la muerte hasta que yo pueda tener vivo como la gente por acá, porque viste, es terrible, es terrible. La radio, claro, con Lean todo es más sencillo, con Lean todo es más simple, todo es más sencillo. El poema tiene que ver con las cosas que no hicimos, como siempre hablamos, ¿no? Las cosas que dejamos para mañana. Termina con una frase de Amado Nervo, el poema, que no sé si la conocen, que dice: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y me quedé pensando mucho en esa frase. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Me gustaría saber si ustedes con esta frase sienten que a la vida nada le deben y con la vida están en paz. Porque pensaba que tiene que ver con, como hablamos siempre en La Noche que apaga la luz, con explotar al máximo el potencial de cada uno. Y a veces siento que por miedo, como hablamos el domingo, uno no explota al máximo su potencial, uno no desarrolla todo lo que es. Hoy pensaba también con cosas que había leído, cosas que habían pasado, en cómo nos cuesta dejar en manos de la trascendencia, dejar en manos de Dios montones de cosas, y vamos tomándonos como desafíos personales de nuestro ego, cosas que no dependen de nosotros. Y eso hace que a la larga empecemos a tener baja autoestima, porque como no depende de nosotros y depende de una fuerza superior, claro, cuando no nos sale como queremos, nos frustramos, y si nos frustramos sentimos que dependió de nosotros, entonces listo, no hacemos más nada y dejamos de darle al otro, darle al mundo, a la sociedad, las cosas que tenemos dentro. Vuelvo, recapitulo. A veces, porque tomamos muy personal las cosas y no salen como nosotros queríamos, porque pensamos que todo depende de nosotros, nos frustramos tanto que nos enterramos nuestros talentos y no podemos brindarnos al otro en nuestra plenitud. Y entonces, sí, En paz, de Amado Nervo. Y me quedé también, ¿no?, hablando de esto, de lo que es el último viaje, o sea, de lo que es la vida, ¿no?, entre el nacimiento y la muerte. Hay algo que también me quedé pensando, un poema que leí por ahí, y dice así: dicen por ahí, hay que soltar, no te apegues. Lo pensé un momento y solté mi familia, solté mis amigos, solté mi pareja, solté mi trabajo, solté mi casa y mi auto, solté mis ropas, solté mi dinero, solté mis viajes, solté mis recuerdos, solté mi memoria y mis pensamientos. Solté, solté y solté. Y cuando solté todo, me miré al espejo y estaba desnuda, vacía, triste. Entonces me dije, ¿esto era soltar? Prefiero apegarme sin invadir, apegarme sin sufrir, apegarme en la distancia. Poema de Maru Daedo. Cuando lo leí, me gustó, por supuesto, pero también pensaba en lo que hablamos siempre, de qué implican las palabras para cada uno de nosotros. Como saben los que me escuchan, odio con todo mi ser en un punto estas cuestiones de la actualidad que tienen que ver con los imperativos, ¿no? Soltá, si lo decías con todas las fuerzas se cumple,
la ley de atracción, todas estas cosas, la verdad que no van conmigo. Y esto de soltar me resonó porque acá en el poema, el soltar suena un poco como a abandonar, como a dejar ir. Y el desapego, por lo menos desde el budismo, lo que nos plantea no es el abandono, no es la soledad, no es ser asceta, no es dejar el mundo. Porque Buda, si nos ponemos a ser un poquito exigentes, Buda deseaba. ¿Qué deseaba? Buda deseaba iluminarse, Buda deseaba. El tema no pasa por no desear, el tema no pasa por quedarse solo, vacío y triste. Tal vez el tema del soltar tenga que ver con el ego, el soltar. Nosotros pensamos un poco, me gusta, lo traje Maru porque pienso que me ayuda mucho a poder hacer la distinción entre soltar y el abandonar. El desapego no es el desinterés. El desapego no es recluirnos como un monje tibetano. A veces me lo imagino de esta manera. No sé si alguna vez a alguno de los que está escuchándome no se le perdió algo. A mí por lo menos se me pierde todo el tiempo algo. Y la actitud que tengo con lo que perdí es lo que determina qué apegado estoy. Por ejemplo, perdí las llaves de mi casa. O no, las llaves no, perdí los lentes. Y empiezo a buscarlos por todos lados y cuanto más lo busco, menos los encuentro. Estoy apegado a encontrar los lentes o el objeto perdido. ¿No les pasó alguna vez que dejan de buscarlo y aparece? Bueno, un poco así es lo que es el desapego. El desapego tiene que ver, no es con no desear, no es con no tener, sino es con algo que tiene que ver con la esencia de la libertad. Dejar que las cosas sean como tienen que ser. Me acordaba mientras leía el poema de Maru, de soltar, pensaba en, como hablamos alguna vez, en Moisés, Dios y Aarón. Dios le dice a Moisés que tiene que hablar con el faraón para sacar al pueblo. Y él, como les digo siempre, Moisés tartamudo, le dice: no, yo no sé hablar, búscate a otro. Dios le insiste, y como Moisés dice que no puede, Dios, un poco por piedad, le dice: bueno, llama a tu hermano Aarón y él va a ser tu vocero. Pero miren ustedes lo que son las cosas. Aarón, cuando Moisés se va al monte a recibir las tablas, es el que permite que hagan el becerro de oro. No es un líder como era Moisés. Entonces a lo que voy es, a veces uno se apega tanto a algo que no deja que las cosas fluyan, por el miedo generalmente, y como no dejan que uno no deja que las cosas fluyan, suceden estas cosas. Tal vez si Moisés hubiese sentido que no dependía de él, sino que había una fuerza superior, seguramente no hubiera pasado lo del becerro de oro. Otro ejemplo, los vikingos iban a la guerra, iban a luchar, y ellos tenían por lema que el vikingo, cuanto más valiente y más aguerrido, y si moría en la batalla, iba a estar en el Valhalla, iba a estar tomando cerveza con los dioses. Eso hacía que ellos no sintieran que dependía de ellos morir o no morir. Entonces tenían una libertad mucho mayor en la guerra. Un poco es lo que hablábamos ayer el domingo de los talentos, ¿no? Cuando uno siente que depende de algo, que depende de uno, las cosas se complican, porque uno tiene miedo a perder. El soltar tal vez tenga que ver con el miedo.
un poco un budista decía esto, ¿no? Decía que decime qué apego tenés y te diré qué miedo, porque tiene que ver, el apego está directamente relacionado con lo que sentimos que nos da felicidad o que nos podría dar felicidad. Entonces, como sentimos eso, nos apegamos por miedo a perderlo. A mí me pasa que cuando escribe algo, Maru dice, a mí me pasa que cuando escribo algo y no le encuentro el cierre, lo dejo de lado, hago otra cosa y cuando vuelvo encuentro el final. Exacto, un poco eso es el soltar. Es un poco, va de la mano de la obsesión también, ¿no? Cuando uno está como muy, no estoy hablando del tema patológico, pero cuando uno está como muy enroscado con algo, está muy apegado a eso, no permite que la energía fluya y que las cosas encuentren su cauce. Un poco tenía que ver con esto, ¿no? Sí comparto un poco lo que a mí me transmite el poema, que tiene que ver con que uno escucha soltar, 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 porque está de moda, y en realidad, ¿qué es soltar? ¿No? Pensaba un poco en los celos también, ¿no? El apego por el otro que hace que uno no le pueda dar libertad al otro. El otro tiene libertad, pero uno siente que lo tiene que controlar. Y pensaba en el último viaje, que tiene que ver un poco con soltar. A veces me pongo a pensar, en el momento de que me llegue la muerte, pensaba en las cosas que me costaría, ¿no?, soltar de mi vida. Los colores, la música, cosas que uno siente que puede llegar a extrañar. Los colores, la música, el poder caminar, el poder hablar, el poder interactuar, el respirar. Hay cosas que uno siente que va a extrañar cuando le toque ese último viaje. El tema es, con esto del último viaje también, como siempre les digo, y es algo que me atraviesa mucho y es algo que yo todo el tiempo lo pienso y lo repienso, no dejar nunca, nunca nada pendiente, nada pendiente. Todo lo que necesites decir a quien necesite decirlo, hacerlo. Porque no sabes cuándo te encuentra el final, no sabes cuándo la parca te va a dar la mano. Un poco en la Biblia Jesús dice algo así, ¿no? Cuando habla de que uno no puede decirle al otro, te voy a pagar mañana. Porque no sabe si mañana va a estar para pagar esa deuda. Uno no sabe. Entonces, quizás un poco volviendo a la frase de Amado Nervo, vida nada te debo, vida estamos en paz, me gustaría que podamos reflexionar acerca de que si estamos en paz con la vida o sentimos que tenemos deuda con la vida o con nosotros, ¿qué deuda yo siento tengo conmigo? ¿Hay algo que todavía no me animé a perdonarme? ¿Hay algo que todavía me autoexijo? ¿Hay algo que todavía me impide llegar a donde yo quiero? No sé si me escuchan, estamos ahí. Supongo que deben estar por ahí. Entonces, bueno, el tema del último viaje tiene que ver con eso, tiene que ver con que siempre hablamos del viaje de los demás, siempre pensamos en eso y el nuestro nos genera negación en un punto, ¿no? Nos genera
una sensación de angustia que no nos deja realmente despedirnos de la vida, despedirnos del otro. Son como temas tabú, ¿no? Pensaba en algunos pacientes que me hablan, y por ejemplo, me acuerdo de un paciente que tenía cáncer, un familiar, y no quería hablar de ese tema, no podía hablar de ese tema con la persona, y hablaba de cualquier cosa y lloraba en secreto y no podía despedirse. Y el otro, que tenía también, porque tenía miedo a hacerlo sufrir, tampoco hablaban de ese tema. Y qué difícil, ¿no? Es poder romper con el hábito que uno tiene, con el orgullo que uno tiene. Hoy un paciente me hablaba acerca del arrepentimiento, que él decía que no se arrepentía de nada. Y empezamos a hablar acerca del arrepentirse, y el tema es, ¿cómo uno no puede arrepentirse de nada? Si uno no se puede arrepentir de nada, no tiene crecimiento. Él me decía, bueno, pero yo no puedo volver al pasado y cambiar lo que hice. Pero tal vez el arrepentimiento tenga que ver con que, él me decía, yo no me puedo arrepentir porque si yo vuelvo al pasado, volveré a hacer lo mismo, porque tengo la misma info, tengo lo mismo. Y en un punto lo que yo le transmitía es que el arrepentimiento no tiene que ver con volver al pasado. El arrepentimiento tiene que ver con que, está bien, yo tenía cierta información y actué, pero yo no tenía la información de las consecuencias que ese acto iba a tener en los demás o en mí. Entonces le puse un ejemplo muy burdo, y era, yo rompo la ventana con un piedrazo, porque tenía ganas de romper algo. Pero en esa casa había un bebé chiquitito de unos días, y la familia no puede pagar la ventana, y el nene se resfría, no sé, un ejemplo, porque no puede pagar y se muere de frío. El tema es, yo como tiré la piedra no sabía que iba a pasar todas esas consecuencias. Ahora, el tema es, cuando yo conozco algunas consecuencias de mi acto, ¿volvería a hacer ese acto o no lo volvería a hacer? Eso un poco es, para mí, el arrepentimiento. Eso un poco es crecer. Laura dice, sí, a mí me pasa con mis hijos. Siempre pienso que nunca es suficiente lo que hice o hago. Creo que les debo algo siempre. Mira, Laura, justamente eso hablábamos también. Mira, hoy que bueno, hablamos con mi paciente acerca de eso, ¿no? Del agradecimiento, de dar las gracias. A veces las gracias ¿cómo te puedo decir? Se igualan a la deuda, ¿no? Digo, vos me haces un favor a mí, vamos al revés, yo te hago un favor a vos, vos me agradeces, estás agradecida del favor que te hice, pero pareciera para mí, ¿no? Como que vos me debes algo. Y suponete, pasó un año y yo te hice un favor, y si vos no haces lo que yo digo, mirá Laura, qué desagradecida, porque yo le hice eso hace un montón. Y eso no es hacer algo, eso es una deuda, ¿no? Entonces, como vos decís, a veces uno, con el tema de hacer lo suficiente, también tiene que ver, vos me decís, mira, me pasa con mis hijos, siempre pienso que nunca es suficiente. El tema es, ¿vos pensás que nunca es suficiente o ellos en un poco te hacen sentir que no es suficiente? Pienso muchas cosas acerca de lo que vos decís, Laura. Me hace reflexionar mucho porque también hoy hablamos de esto, ¿no? Del interjuego entre el otro y yo. ¿Y hasta dónde le debo yo permanentemente algo al otro? ¿Hasta dónde yo puedo hacer algo por el otro? ¿Hasta dónde puedo rescatar al otro si el otro no quiere rescatarse? De todas maneras, supongo que
una madre siempre hará cosas por los hijos, pienso yo. El tema es que es importante hacerlo desde el corazón y no desde un tener que hacer, desde un deber hacer. Porque eso con las madres o con los padres se juega mucho, ¿no? O sea, me acuerdo una vez con una mamá que era primeriza y ella no tenía un vínculo con su bebé. Pero claro, te dabas cuenta que ella en un momento dice, bueno, pero con Marcela es lo mismo que con la mamá. Y yo digo, no es lo mismo Marcela o la mamá. Lisa se lo sacaba de encima al bebé, pero claro, el tema es que ella no tenía un vínculo con su hijo, pero la sociedad ve con malos ojos una madre que no quiera a su hijo. Pero los cariños se construyen, porque ese bebé era parte de una y después empezó a ser una unidad independiente. Entonces es un trabajo, pero a veces la sociedad hace que nosotros nos sintamos como en deuda, como culpables, como que, si por ejemplo, se ve mucho en esto, si una madre se separa del marido y tiene una vida sexual activa y le genera culpa dejar a los hijos tal vez un fin de semana para salir con un hombre, por ejemplo. Sucede mucho con las mujeres, no tanto con los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no? Muchas mujeres, por ejemplo, no pueden hablar, tienen pareja y no pueden hablar con sus hijos de que tienen pareja, porque sus hijos no la van a entender. Y el tema es, quizás yo planteo esto del último viaje y lo que sucede ahora es cómo vivimos ese viaje, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vivimos? Si lo vivimos desde la autenticidad, si lo vivimos desde el qué dirán, si lo vivimos desde el deber ser. Tal vez sea importante preguntarnos si somos libres, si sentimos que podemos ejercer nuestra libertad más absoluta. Porque a veces, y lo vuelvo a repetir, y creo que nunca me voy a cansar de repetirlo, nos vamos a morir. ¿Y qué importa tener un sombrero de colores o una calza fucsia o una, no sé, que se te vea la tanga? No sé, estupideces digo, pero en la perspectiva, nosotros pensamos que nuestros problemas son terribles y nos inhibimos un montón cuando en realidad el otro tal vez ni nos registra. Me acuerdo una vez, una amiga que me dice, tenía que irse a ver con un chico y me dice, ay, estos zapatos, ¿qué te parece? ¿Van o no van? Y estaba indecisa con un montón de zapatos y la verdad que para mí el hombre que iba a tener la cita con ella ni iba a ver esos zapatos. Pero ella, en su autoexigencia, se perseguía un montón. A ver, Lorena. A mí me pasó con mi papá cuando llegó el momento que lo llevaban de urgencia desde la sala de internación de urgencia y no pudimos acompañarlo y me senté en la escalera y dije, llegó el momento. Y se me vino encima todo lo que no le dije. Y ahí terminó todo. Me quedé con un montón. Ya no hubo más tiempo. Con respecto a lo que decís, Lorena, te entiendo. Y hay un poema de Borges que a mí me encanta y que habla un poco de esto, ¿no? A su manera, porque Borges es un poco a veces complicado, a veces difícil. El poema de Borges se llama Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente, y sin adivinarlo, sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más se olvido,
¿Quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que uno trunca, sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigilia cuadrifonte jano. Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y del incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me han querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges ya me deja. Maru dice, sufrimos más por lo que imaginamos o suponemos que por la realidad misma. Esto me gustó cuando lo leí. Sí, mira, ya que traes esto, Maru, un poco el budismo plantea eso, ¿no? El budismo plantea la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo en la actualidad, algo que sucede, una pérdida, te golpeás, vamos a ir a una herida. Uno se fracturó un pie, vamos a poner el ejemplo de mi madre. Mi madre se fracturó el tobillo y se guinzó el otro. Eso fue un dolor, pero esto hace más o menos antes de la pandemia, hace varios años. Pero tiene miedo todavía y sigue sufriendo y le sigue jodiendo esto y camina mal porque tiene miedo. Entonces, o te deja alguien y no podés superar el duelo y seguís sufriendo porque seguís pensando en las cosas. Es como que los budistas plantean que el sufrimiento es el drama. Hay un budista que me gustaba mucho que decía que en las películas, y Gonzalo debe saber, por ejemplo, las películas de terror, si le sacás la música y restás mucho suspenso, porque la música le genera mucho drama a la escena. Entonces un poco el sufrimiento es ese drama que le agregamos al dolor. El sufrimiento está como más ligado a la mente, a la imaginación, a la memoria, que a la realidad, que a los hechos. Como alguna vez he dicho, la neurociencia plantea eso, ¿no? La neurociencia plantea que nosotros sentimos dolor, pero con el tiempo, si nuestra mente recuerda ese dolor, se vuelven a activar las mismas neuronas que se habían activado cuando teníamos ese dolor presente. El tema es, y volviendo, y no quiero que nos vayamos de tema un poco, a dejar esta pregunta que tiene que ver con, en este camino, en este viaje, ¿alguna vez pensaste que podía ser la última vez? Y si alguna vez pensaste y si sentís que puede ser la última vez, ¿qué cosas te quedaron pendientes? ¿Qué cosas sentís que no hiciste? ¿Qué cosas sentís que te faltan por hacer? Pero también pensaba que siempre hablamos de perdonar, hay que perdonar al otro, hay que dar al otro, el soltar, todas estas acciones que nos dice la sociedad que tenemos que hacer. Pero también pensaba en nosotros, ¿no? Pensaba en si nosotros nos permitimos perdonarnos, perdonar al otro, decirle al otro las cosas que necesitamos decir.
Porque en un punto también tiene que ver con esto, ¿no? No es solo el otro, no es solo el altruismo de pensar en el otro y quizás el otro sea la última vez que vive y que nos ve. Nosotros también tal vez sea la última vez que vemos a alguien. Y es importante pensar en eso, porque a veces uno se despide y es la última vez que se despide de esa persona. Pero no solo uno de esa persona, sino esa persona de uno. Hoy un paciente me decía, un poco hablamos de las gracias y hablamos que, bueno, que a él le costaba mucho decir las gracias, aunque él se mostraba agradecido. Y un poco le decía yo que, ¿cómo el otro sabe lo que me pasa a mí si yo no lo puedo demostrar? Y a veces, supongamos, si yo hoy vi por última, hoy quizás no, pero hace unos días vi por última vez a una amiga y tal vez es la última vez que la haya visto. Por ella, por mí. Y quizás el episodio de hoy, más allá de todos los problemitas informáticos, que lo vamos a ir limando, no sé cuándo lo vamos a terminar de limar, tiene que ver con los que trato de transmitir siempre, y tiene que ver con no desaprovechar el ahora. Estamos acá para algo. Podemos descubrirlo, no podemos descubrirlo, pero lo que sí no podemos hacer es no estar consciente de que estamos vivos, de que para algo estamos vivos. No estar conscientes, no sé si alguno seguramente sí ha visto La Bella Durmiente. A mí me llama mucho la atención cuando la bruja le pone a la Bella Durmiente un muro de espinos, donde nadie puede entrar ni nadie puede salir. Y a veces uno está en ese lugar, ¿no? El dolor, el miedo a sufrir hace que pongamos un muro, donde hay espinas de un lado y espinas del otro. Y para terminar hoy, te quiero dejar esta reflexión. Vos te protegés del otro, ¿no? Levantás el muro de espino, entonces el otro no te lastima. Pero ¿sabés cuál es la paradoja? Que de ese muro vos tampoco podés salir. Vos tenés un montón de amor para dar y no lo podés dar porque tenés un muro que te levantaste vos misma, vos mismo. Entonces eso que por un lado te defiende también te aprisiona. Laura dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Un poco como hablaba en un momento con una amiga, pareciera, me acuerdo una paciente también que me decía, son frases de Facebook. Un poco son frases, ¿no? Es difícil. Cuando uno está sufriendo, porque ya el dolor ya pasó, pero está sufriendo, dejar de sufrir. Creo que es complicado, hay que hackearnos la mente. Bien, bueno, les agradezco mucho el haber estado. Y Maru dice, ¿me protejo del otro o de mí misma? Un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos. O tal vez me protejo del otro de mí misma, o tal vez protejo al otro de mí misma también. Había una película de un psicólogo que hacía Robbie Williams, y no me acuerdo ahora, Matt Damon me parece que era el paciente, que tenía problemas de conducta, Matt Damon, y había conocido una chica. Y él, todas las chicas que conocía las espantaba. Tenían intimidad y no sé si no tenían, no me acuerdo si tenían intimidad, pero pasaban unos días y después él hacía alguna excusa con alguna cosa y las espantaba. Y era un poco hablando con Robbie Williams, con el psicólogo, lo que empezó a mostrarle a este chico era que tenía miedo que el otro lo conociera. Tenía miedo que si el otro lo conocía no lo pudiera amar, por un montón de heridas que tenía, ¿no? en
en su crecimiento, en su trato con su padre, porque había algo malo dentro de él. Entonces él se protegía de esa manera y protegía al otro también. Un poco el psicoanálisis lo que plantea es que no sé si existe un otro y uno. Un poco es algo de la evolución. Al principio mi mamá era yo era mi mamá, yo era el ambiente, no había una diferenciación. El que tuvo contacto con chicos se da cuenta que el chico lo primero que hace es decir yo, esto sí, esto no, pero lo primero que empieza a decir con la madre, ¿no? Con el no de la madre, empieza a decir yo, empieza a entender esto no es mío. Y ahí empieza esta distinción, pero no es tan sencillo. Me acuerdo una vez una paciente que me decía que se había ido del consultorio y no sabía si el perfume que tenía era del diván o era de ella. A veces uno no sabe, y ahí tenemos el problema, ¿no? Porque a veces no es tan objetivo, esto es del otro y esto es mío. Las barreras se van diseminando. Uno a veces piensa que la tiene clara, pero no es tan claro. Un poco lo hablaba el domingo cuando estaba Enrique, cuando hablamos del espejo y de las proyecciones. Uno vive proyectando en el otro cosas que son de uno. Alguna vez lo dije, a veces en los celos, yo estoy con una señorita y veo un hombre y capaz me gusta a mí, pero como yo no lo puedo tolerar que me guste un hombre, inconscientemente se lo proyecto a la señorita que está conmigo, y entonces pienso que la señorita que está conmigo lo miró a ese hombre y no fui yo, y ahí lo estoy proyectando, y capaz esa señorita ni vio que había un hombre. Es muy común. Bueno, les agradezco mucho